En el capítulo anterior, un repulsivo ser, vestido con sotana y cargando un crucifijo, había logrado perpetrar su objetivo para poder estar con una joven catequista quien trató de huir de él. Pero le ocurrió lo que tristemente ocurre en muchos de estos casos, fue ignorada por su propia familia. Te invito a que escuches el capítulo anterior completo, pues esta historia, además de tocar fibras sensibles, también involucra por mucho el ámbito paranormal. Les dejaré el enlace en el primer comentario y espero que lo disfruten. Gracias. Cuando abrí los ojos, miré que me encontraba como en una pequeña casa de madera. Tenía láminas de cartón y a un lado había una olla de barro que hervía en un fogón. «Hola», grité varias veces hasta que escuché nuevamente los ladridos de ese perro. «Vaya, al fin se despertó», me dijo aquel hombre. «¿En dónde estoy?», miré asustada por todas partes. «Pues la encontré tirada en el campo. Bueno, Boris lo hizo», le decía a su perro. Aquel hombre me acercó un plato de sopa, me dijo que comiera, así que probé la comida. Comí con mucha dificultad porque apenas si podía moverme, pero estaba muy delicioso y al final me reconforté un poco. Seguido de eso, el señor, de nombre Juan Diego, me preguntó quién me había desgraciado la vida de esa manera. Yo intenté decirle una palabra, pero en vez de eso, solo me eché a llorar. El buen hombre, al verme en ese estado, se acercó hasta mí para abrazarme. Llorando sin poder contenerme, el perrito se acercó abriendo sus ojos que le brillaban de nobleza, lamió mi mano moviendo su cola. Sentí que por primera vez alguien me entendía y creía en mis palabras. «Lo siento mucho, señorita», dijo don Diego. «El destino siempre tiene algo para cada persona y tal vez usted encontrará la luz al final de su camino. Su familia debe estar preocupada, pero dígame, ¿en dónde puedo encontrarla para decirle que está en mi humilde casa?» En esos momentos le dije al señor que no deseaba decirle a mi abuela que estaba en su casa, es más, no quería que me viera en ese estado. Si le contaba lo que me había hecho el padre Renato, era obvio que no iba a creerme, porque no sé qué pudo haberle pasado para mostrar ese comportamiento conmigo sin creer en una sola de mis palabras. El señor Juan Diego fue demasiado amable mientras estaba en su casa. Me dio tés con hierbas medicinales, donde poco a poco me fui sintiendo mucho mejor. Veía que traía esas hierbas dentro de un pequeño morral junto con objetos tallados en madera. A simple vista parecían algunos juguetes. Pero al preguntarle cuál era el significado de todo ello, se sentó junto a mí para contarme un poquito de su historia. Desde niño siempre me sentí diferente a los demás. Veía cosas en mi casa e inclusive platicaba con personas que solo yo podía apreciar. Mis padres se preocupaban demasiado por mí, a tal grado que decidieron internarme en un hospital de esos que curan la cabeza. Pero no se logró cambiar nada, porque todo seguía igual e incluso también podía predecir algunos sucesos del futuro y eso ocasionó que la gente me rechazara. Regresé a mi casa sin tener alguna mejoría o cambio, como decían mis padres. Pero un día sucedió la peor de las tragedias que me hicieron huir de la casa de mis padres para refugiarme entre los campos de estas tierras. Apenas tenía 16 años, me encontraba en la plaza de mi pueblo, cuando sentí que me desvanecí entrando en un profundo sueño. Ahí miré cómo se incendiaba la iglesia, porque hubo una fuerte explosión y al abrir los ojos corrí hasta donde estaba el cura para decirle. Este se burló de mí y por supuesto que no me creyó en lo absoluto. Después se acercó hasta mi oído para decirme que me comprendía porque apenas había salido del hospital. El padre comenzó a celebrar la misa como cada mañana, pero minutos después, un movimiento telúrico un poco leve comenzó a sacudir el interior.
ocasionando que el tanque de gas que estaba afuera sirviendo a la cocina se meñara sacando chispas. Un estruendo se escuchó al momento que yo me había alejado de la iglesia. Entonces miré como una columna de humo que se elevaba hasta el cielo y una fuerte explosión cubrió en su totalidad a la iglesia. Como la gente había oído lo que platiqué con el padre, desde ese momento comenzaron a llamarme brujo, lanzándome piedras y palos que ni mis padres pudieron evitar. Corrí hasta mi casa, pero mi madre me pidió que me fuera, porque todos en ese momento me odiaban. Y ellos igual creían que yo había provocado ese espantoso accidente, donde murieron muchas personas, incluyendo el padre de la parroquia. Desde ese momento me vine a vivir aquí, donde hallé un cachorro abandonado que se convirtió en mi única familia y mejor amigo. Jamás regresé al pueblo de donde me echaron sin remordimiento, y desde ese momento este ha sido mi único hogar. Sin embargo, entendí que podía hacer cosas que los demás no. Tenía dones y habilidades que me hacían ser y sentir diferente. Y lamentablemente los demás no me supieron comprender porque me culparon de hechos de los que no era responsable. Sus palabras me conmovieron demasiado y entendí muchas cosas, porque a veces la misma familia termina siendo muy cruel con nosotros mismos. Me confesó que podía hacer lo que le llamamos limpias utilizando el poder de la divina naturaleza. Cuando estaba en su casa recuperándome, me dijo que ese hombre vestido de santo traía una máscara para ocultar su verdadera identidad, donde la maldad se hallaba en el fondo de su corazón porque ya se había vendido con el mismo diablo. Al paso de los días, me fui recuperando por completo. Aquel hombre era tan bueno conmigo que no sabía cómo pagárselo. Aún así, deseaba regresar a mi casa, pero no sabía qué iba a decirle a mi abuela, pues estaba segura de que no iba a creerme nada y eso me dolía demasiado, a tal grado que por las noches la recordaba llorando. Habían pasado aproximadamente 9 días desde que el señor Juan Diego me encontró herida en el campo. Durante ese tiempo, estuve tranquila recuperándome poco a poco. Los remedios que me daba beber aquel buen hombre eran demasiado efectivos. Realmente me sentía en paz, tranquila y hasta cierto modo protegida. Pero una noche, cuando salí al baño, serían como las 2 de la mañana para ser exacta, sentí demasiado frío con una corriente de aire que sacudió los árboles. El baño se encontraba a 10 metros del jacal del señor, así que caminando me cubrí con una manta para llegar a hacer mis necesidades. Entré y me tardé como 5 minutos, pero cuando iba de regreso, escuché el ulular de varios búhos demasiado fuerte que me causaron una sensación de miedo. Sentí que algo estaba mal. Las sombras de los árboles formaron una atmósfera en el espacio demasiado aterradora. Caminaba a prisa para entrar al jacal, pero misteriosamente sentí que no avanzaba y estaba de pie en el mismo lugar. «Veo que te habías escondido», escuché una voz entre la oscuridad de la noche. «¿Quién anda ahí?», pregunté muy asustada. «Soy el dueño de tu cuerpo», me dijo, echándose una carcajada burlona que en ese momento me permitió reconocer esa voz. «No es posible». «Veo que ya sabes quién soy». En esos instantes, de entre las sombras que hacían un grupo de árboles, salió la silueta de una persona. Me quedé mirando mientras ésta se movía acercándose hacia mí. El corazón me latía tan rápido mientras las pupilas de mis ojos poco a poco se iban dilatando, a tal grado que no podía controlar el miedo. «Es él», exclamé susurrando desde mi interior. Sabía que algo malo estaba sucediendo y tenía que ver precisamente con el padre Renato de la parroquia del pueblo. «Es usted, ¿por qué me persigue?». «Veo que ya me reconociste y no te culpo. Después de que fuiste mía, puedo regresar cuando a mí se me antoje».
De repente, la sombra que caminaba entre la oscuridad de la noche, poco a poco se fue asomando hacia la luz de la luna. Cuando levanté la cabeza, miré al padre Renato con su sotana, un bastón y un sombrero de paja. Me miró y sus ojos le brillaron iluminándose de color rojo como las llamas del mismo infierno. Se quedó de pie con la mirada fija por varios minutos. Se sostenía de ambas manos con aquel bastón. Y cuando comenzó a caminar, el sonido que éste provocaba se metía hasta dentro de mis oídos, provocándome un pequeño dolor punzante. Cuando el padre siguió caminando hacia mí, comencé a rezar en voz alta para que Dios tuviera algo de piedad. Cerré los ojos apretándolos fuertemente y justo cuando sentí que ya estaba demasiado cerca, un fuerte apretón en uno de mis hombros me hizo abrirlos y era el señor Juan. Miré alrededor y no había nadie. La noche estaba muy tranquila y la luna iluminaba completamente el espacio. Muchacha, ¿pero qué estás haciendo aquí? Deberías regresar, aquí hay algo malo. Me fui con él a su pequeño jacal. Pero mientras iba caminando a su lado, volteé la cabeza y ahí entre las sombras de los árboles estaba la silueta del padre. Supe que era él, porque en ese instante sus ojos le brillaron intensamente como si fueran de un gato. El señor insistió que debíamos entrar a la casa lo antes posible, y cuando lo hicimos, roció un poco de sal en la rendija de la puerta, de donde comenzó a salir un hilo de humo blanco que se elevó hasta el techo de lámina. El señor Diego dijo que me alejara, porque en cuestión de segundos ese humo blanco comenzó a inundar la atmósfera a tal grado que sentí que nos estábamos ahogando. ¿Qué está sucediendo? Le dije tosiendo con tanta fuerza que me quedé sentada en el suelo. El señor Diego comenzó a recitar unas palabras que no comprendía al momento, haciendo que el humo se disipara y saliera por la ventana. Después de ese acontecimiento, se acercó hacia mí y me dijo que el mismísimo diablo se había aparecido en su pequeña casa. Él viene por ti, él viene por ti, repitió varias veces. No obstante, no podía entender por qué ese hombre estaba persiguiéndome y qué quería de mí. Esa noche intenté dormir un rato y cuando entré en un profundo sueño, miré a mi abuela que estaba sentada al pie de mi cama. Tenía lágrimas en los ojos, parecía que miraba algunas fotografías, pero en esos momentos un ruido se escuchó que venía desde la cocina. La abuela salió de su cuarto y al encender las luces se dio cuenta de que no había absolutamente nadie. Segundos después, la imagen del mismo perro que miré en la puerta del panteón se hizo presente en medio del patio con unos ojos grandes y brillantes. El animal babeaba de su hocico, emitiendo fuertes gruñidos en posición de ataque. ¡Fuera de mi casa!, le gritó la abuela, espantando al animal con un palo de escoba. Pero inmediatamente este se lanzó hacia ella, tirándola boca abajo en el suelo. ¡Abuela!, grité muy fuerte, despertando porque sentía que estaba en peligro y debía ir a ayudarle. Me levanté de la pequeña cama de madera alistándome para salir en medio de la noche, pero cuando don Diego me miró, preguntó qué había pasado. Pero, aunque él insistió que no saliera, no pude hacerle caso y le dije que no tenía opción, mi abuela estaba en peligro. Salí a toda prisa, pero antes de caminar unos cuantos metros, el señor Diego dijo: «Boris, acompáñala». El perro corrió hacia mí y el señor me miró asintiendo con la cabeza y me fui corriendo cruzando todo el campo. Sin embargo, me detuve, mirando para todos lados, sin saber por dónde ir, porque era de noche y apenas podía ver por dónde caminaba. Pero el perro era demasiado listo, y moviendo su cola, junto con unos cuantos ladridos, fue como me guió para salir del campo. En poco tiempo llegamos hasta el suelo, y las calles estaban demasiado solitarias.
Caminé mirando para todos lados con una sensación de melancolía porque extrañaba el lugar donde había nacido. Pero en esos momentos sentí una corriente de aire fría que me envolvió todo el cuerpo. Entonces, a lo lejos, vi que alguien venía caminando hacia mí. Se parecía a una mujer con vestido blanco, porque incluso este se movía con el mismo viento mientras se iba acercando. Boris comenzó a aullar en cuestión de segundos y otros perros que se encontraban durmiendo en las casas lo hicieron también. Siguió caminando, acercándose un poco más y cuando estaba a unos escasos metros de mí, enseguida comenzó a menearse de un lado para otro, imitando un extraño baile. Boris seguía ladrando y el viento no dejaba de soplar con tanta fuerza volando las hojas de los árboles otoñales. Seguido de eso, la mujer se detuvo, levantó la mirada y me quedó observando para después echar una terrorífica carcajada. Tenía un rostro escalofriante, con arrugas y pedazo de carne colgando desde sus pómulos. Al ver tan espantosa escena, me hice para atrás, corriendo tan rápido hasta la casa de la abuela. Pero en esos instantes, todos los perros comenzaron a ladrar al mismo tiempo, mientras esa mujer seguía meneándose hasta llegar a la plaza del pueblo. «Dios mío, ¿qué es eso?», me dije, mientras corría sin parar hasta la casa de mi abuela, la cual se encontraba entreabierta. Entré y miré que los focos de los cuartos estaban apagados, pero en el de ella se encontraba la puerta abierta en su totalidad. Le grité varias veces, pero creía que no se encontraba. Y en esos momentos, cuando miré que el agua de la llave del lavadero se estaba escurriendo por el suelo, ahí, junto al pequeño tanque de agua, miré que se encontraba tendida en el suelo. Tenía las manos extendidas y sus ojos estaban cubiertos por unas extrañas monedas. Pegué un grito de terror, pensando que mi abuelita estaba muerta. Me acerqué abrazando su cuerpo, el cual no respondía y se sentía algo frío. Pero en cuestión de segundos, ella comenzó a abrir los ojos. «Abuelita, ¿estás bien?», dije llorando mientras la abrazaba. «Hija, ¿eres tú?», me contestó deslizando su mano por el suelo. Pensé que le había pasado algo, pero al tocar su pulso parecía solo un desmayo. La llevé hasta su cuarto arrastrándola por el suelo y cuando entré a recostarla, me llegó un olor medio feo, el cual me provocó un fuerte vuelco en el estómago. El ambiente se sentía muy frío y me daba algo de miedo, porque al mirar por las calles, las lámparas estaban apagadas y el espacio oscuro era mucho más grande. Entre los árboles se dibujaban varias sombras y a lo lejos los perros de las casas vecinas seguían ladrando. Boris estaba junto a mí, pero no quería entrar al cuarto de la abuela. Es más, se quedó en la puerta gruñendo hacia el techo como si algo estuviera ahí pegado en la pared. Le dije que se calmara acariciándole su cabeza, pero era obvio que el pequeño lomito estaba demasiado asustado, tanto como yo. Esa noche no pude dormir nada. Me quedé sentada en una silla en el cuarto de la abuela mirándola dormir. Pero ella, en varias ocasiones, se sentaba de golpe en la cama gritando que se fuera ese animal. «Vete, demonio, vete de aquí». Yo la calmaba para que volviera a recostarse, pero en un rato en que me sentía profundamente cansada, me ganó el sueño y cerré los ojos por un momento. Boris estaba junto a mí, pero en la puerta, con los ojos puestos en la pared, no le quitaba la mirada de encima. A la mañana siguiente desperté y la abuela no estaba en su cama. Me levanté para buscarla y la encontré en la cocina preparando el desayuno. Luego me gritó para ir a la mesa, como si nada hubiera pasado. Pensé que me iba a preguntar en dónde estuve este tiempo, pero en cambio no dijo una sola palabra, solo sirvió la mesa y comenzó a comer. Le dije que tenía algo importante que decirle,
pero ella no quiso escucharme, solo me reprochó por haber dejado mis deberes en la iglesia. Con lágrimas en mis ojos, intenté contarle lo que había sucedido con el padre Renato, pero ella no quiso escucharme. Solo se limitó a seguir hablando y al levantarse de la mesa, dijo una última cosa que me dejó helada. El padre vino esta mañana antes que despertaras, porque te está esperando ahorita mismo en la parroquia. Vamos, hija, debes ir, yo te acompañaré. La abuela formó una extraña mueca en su rostro, que la verdad me dio demasiado miedo. Luego se fue a dar un baño y pasó por mí a mi cuarto. Boris comenzó a ladrar muy fuerte, pero la abuela le dio un fuerte golpe, dejando al animal quejándose de dolor. ¿Pero por qué hiciste eso?, le pregunté enojada. ¿Qué no ves? El perro me quería morder, ella me contestó. La mirada de la abuela provocó que le hiciera caso en todo, así que fui con ella hasta la iglesia, pero yo no deseaba regresar a ese lugar. Sin embargo, algo estaba sucediendo, porque no pude desobedecer las órdenes de mi abuelita. Yo la miré muy extraña. Era como si no se tratara de ella, tenía la mirada fija y su rostro no mostraba ninguna expresión. Al llegar a la iglesia, el padre estaba con los niños del catequismo. Me miró y sonrió amablemente, aunque sentí que estaba fingiendo. Intenté hacerme para atrás recordando lo que me había hecho, pero la abuela no me dejó ni siquiera moverme. «Qué bueno que estás de regreso. Los niños te extrañan», dijo mientras intercambiaba miradas con mi abuela. El padre se dio la vuelta dejándome a cargo de los niños. Entonces mi abuelita también se fue de ese lugar. Y al quedarme sola con los niños, sentí el peligro que recorría por todo mi cuerpo. Algo va a pasar, presentía. Les di la lección de ese día y cuando ya había terminado la jornada de trabajo, tomé mis cosas para regresar a casa. Pero justo cuando iba saliendo por la puerta de la sacristía, escuché un extraño ruido que venía detrás de la oficina del padre. Al acercarme un poco, miré que una puerta estaba entreabierta, así que eché un vistazo, escuchando que hablaba con alguien más. Intenté ver sin que se dieran cuenta, pero en esos instantes, algo ocurrió que me dejó helada y sobre todo sin palabras. Porque ahí estaba mi abuelita con el padre, en una condición que no podía creer. Y sin darme cuenta, hice ruido cuando me hice para atrás de la puerta. «¿Quién está ahí?», dijo el padre enojado. Me escondí detrás de unas bancas que estaban afuera. Ellos dos salieron a asomarse y después cerraron con llave, pero en la rendija se apreciaba un pequeño espacio del interior. Corrí para asomarme nuevamente y tratar de entender qué estaba ocurriendo con mi abuelita, pero ellos ya no se veían. En esos momentos me di la vuelta para regresar a mi casa, tratando de recuperar un poco la cordura porque estaba demasiado alterada. Pero justo cuando di unos pasos, la campana comenzó a sonar muy fuerte como si alguien la estuviese meneando. El padre, junto con la abuela, salió de aquel recinto, me miró de pie a unos cuantos metros de la puerta. No pude decir una sola palabra. La abuela, por su parte, se acercó lentamente hacia mí con una mirada de odio. Entonces me tomó de los cabellos para lanzarme al suelo. «Estúpida, ¿qué es lo que has visto?». La abuela volvió a tomarme de los cabellos para arrastrarme al interior de esa pequeña oficina. Después el padre cerró la puerta y ambos me miraban con unos ojos que brillaban con demasiada intensidad. El padre se acercó hacia mí, me tomó por detrás sujetando mis manos, mientras la abuela me daba de beber una extraña sustancia de una botella. El líquido amargaba como si fuera el alcohol, pero en cuestión de segundos sentí que mis ojos se iban cerrando en contra de mi voluntad. No supe qué estaba pasando. Cuando abrí los ojos me encontraba en un lugar que no conocía. Era como un cuarto viejo con un olor nauseabundo. Estaba tan oscuro
que apenas si podía apreciar mis manos y mis pies que estaban amarrados. Intenté gritar para que alguien me escuchara y pudiera ayudarme, pero de repente escuché la voz de mi abuela que echaba una carcajada junto con el padre. Permanecí sentada sin saber el destino que me esperaba, pero justo en esos momentos la puerta se abrió de golpe, entrando una pequeña luz que me lastimó los ojos. «Abuela, por favor», grité, pero ella solo respondió: «Este será tu nuevo hogar, acostúmbrate». Esa fue la última vez que ella apareció, porque con el paso de los días, estando encerrada en ese oscuro lugar, ella jamás volvió a aparecer. Sentí que mi vida se iba apagando, no sabía si era de día o de noche, porque mis ojos únicamente podían ver la oscuridad. No obstante, nunca imaginé que en ese momento mi vida iba a cambiar para siempre, cuando me di cuenta de que en mi vientre crecía algo. Sentía pequeños movimientos y descubrí que estaba embarazada del cura del pueblo. Tenía el vientre abultado, pero la abuela nunca volvió a aparecer. Solo escuchaba cómo me tiraban la comida mientras la barriga iba creciendo con el paso de los días. Conforme pasaron los meses, la panza se hizo mucho más grande, ya no podía estar sentada, pero tampoco me era posible ponerme de pie, porque las cadenas estaban demasiado cortas y tenía severas heridas que sanaban y se volvían a abrir. Pasaron más de 8 meses, podía saberlo porque sentía que la criatura que traía dentro quería salirse de mi cuerpo. Comencé a sentir mucho dolor con cólicos y contracciones, provocando que comenzara a gritar pidiendo ayuda. En esos momentos, alguien se acercó a la puerta diciendo: «Ya es la hora». Y 2 mujeres se acercaron para abrir las cadenas, logrando que me levantara y me llevaron de los brazos hacia la puerta. Cuando fui saliendo de la oscuridad, comencé a ver lámparas encendidas, las cuales me lastimaban las pupilas de los ojos. Llegamos hasta otro espacio, alumbrado con velas y veladoras. Había extrañas figuras de madera colgadas en las paredes, junto con cabezas de animales disecadas. Las mujeres me ordenaron entrar en una tina de agua tibia, donde me lavaron todo el cuerpo. Después sentí que los dolores eran más intensos, así que me llevaron hasta una colchoneta muy grande y ahí me recostaron porque ya tenía labor de parto. Los dolores eran insoportables. Las 2 mujeres que me acompañaban comenzaron a decirme que extendiera las piernas y que era el momento de pujar. Hice lo que me ordenaban, porque aquel dolor era demasiado fuerte. Pensé que estaba visitando a la misma muerte. Agitada, escuché al final el llanto de un bebé. Pregunté qué fue, pero no recibí respuesta. Y una de las mujeres enredó al bebé saliendo de ese lugar por una puerta como de acero. Seguido de eso, escuché la voz de la abuela que decía: «Al fin lo tengo en mis manos. ¿Acaso no es hermoso?». Y ya no la escuché más. Después del nacimiento de mi hijo, algo me decía que lo había perdido para siempre, y aunque supliqué a la mujer que aún permanecía conmigo, ella no decía una sola palabra, ni siquiera mostraba expresión alguna. Me dio de beber algo amargo en un jarro de barro, pero esto me ocasionó un profundo cansancio y lentamente me quedé dormida. Desperté en la cama de mi cuarto de la casa de la abuela. Tenía sangre en las piernas y no podía levantarme. Intenté ponerme de pie para caminar hacia afuera y saber qué había pasado, pero la abuela no estaba por ningún lado, parecía como si se la hubiese tragado la tierra. De repente, escuché a Boris que ladraba y cuando lo llamé, era él que apareció con el señor Juan Diego. «Dios mío, ¿qué te sucedió?». Le conté lo que había pasado sobre la abuela y el padre y por supuesto lo del bebé que me robaron. Pero por más que fuimos a las autoridades, ellos no me creyeron. El padre supuestamente lo cambiaron de parroquia a otro lugar que no sabía nadie. Busqué y busqué por mucho tiempo el paradero de la abuela para recuperar al bebé,
porque por las noches yo lo soñaba con su llanto. Hasta la fecha no he logrado hallar a mi bebé. Las autoridades de manera extraña me ignoraron siempre que iba a levantar denuncia. El único que estuvo a mi lado fue el señor Juan Diego, quien me juró que lo encontraría sano y salvo. Ahora estamos en otro estado del país, buscándolo cerca de la frontera de Tijuana. Y he jurado ante Dios que pase lo que pase, voy a encontrar a mi hijo, porque sé que está bien y espera que yo lo rescate de las garras de mi propia abuela y el padre Renato.